de este segundo encuentro escritora. Recordemos que Rosa del Carpio pertenece al 1 de mayo junto con Negocio Bueno, ¿no es cierto? Víctor Masi también. Dentro de ello buscaban que no solo la estética fuese lo general que existía en su época, sino también rememorar y darle un valor añadido siempre al obrero. Y eso fue Rosa del Carpio. Esta conferencia va a estar a cargo de Micaela Cusituma. Un aplauso por favor para ella. Micaela forma parte de la dirigencia del Gremio de Escritores del Perú. Además, integra el Movimiento Cultural Lima Norte. Es estudiante de Sociología en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Micaela. En ti, como parte del Movimiento Cultural Lima Norte, ha recaído que nos hables un poco más de nuestra poeta homenajeada Rosa del Carpio. Adelante, te escuchamos, Micaela. Bueno, muchas gracias por la presentación y en general por la oportunidad de poder participar de este evento y sobre todo de presentar la vida y obra, en cierta forma, de la autora que nos convoca en esta fecha, ¿no? Y bueno, a ver, voy a estar apoyándome en este material de una presentación, así que ahí voy a ir indicando para que se puedan avanzar en las diapositivas. Bien, para empezar, siguiente por favor. Rosa del Carpio es parte de la generación de poetas del 60. Ella nació en Lima el 14 de septiembre de 1933 y falleció en septiembre del 2021. A continuación vemos diferentes datos relevantes de su vida, en los cuales, por ejemplo, encontramos a sus padres, que ambos eran arequipeños, y un dato importante que es que en 1947 su familia viaja definitivamente a Arequipa. Y bueno, su ingreso a la UNSA representa un momento crucial en su vida, pues estos años de universidad, en estos años transcurren dentro de un ambiente político agitado en plena dictadura de Odría. Es en este contexto que la autora se incorpora al Frente Estudiantil Revolucionario y posteriormente a la Juventud Comunista. Asimismo, ella participó del primer Festival Nacional de Poesía Peruana, al cual asistieron varios poetas nacionales que se podrían llegar a identificar en dos bandos. Por un lado teníamos a los poetas de la poesía pura, liderados por Sologuren y Juan Ríos, y por otra parte teníamos a la poesía social, representada por Alejandro Romualdo, Gustavo Valcárcel y Juan Gonzalo Rosell. Ellos debatían y entre el público se llegó a formar una especie de también dos bandos, ¿no? Manifestaciones en la Plaza de Armas. Allí un día Rosa del Carpio recitó un panfleto que había elaborado, en el cual criticaba directamente a los poetas puros. Tras esta lectura, la sacaron en hombros de la plaza principal y pudo irse a compartir con el resto de poetas y vincularse más con la poesía social. En 1958 ella culmina su carrera universitaria y retorna a Lima en busca sobre todo de oportunidades laborales, ya que ella estudió en la Facultad de Letras, Educación. Entonces ella aquí dicta en algunos colegios particulares y luego en 1960 decide postular al tercer curso internacional de educación sanitaria. Posterior a ello obtiene su diploma que le permite trabajar en áreas de salud en Loreto, Junín, Arequipa y Lima. Y en el 66 viaja fuera del país a Francia tras ganar una beca. En el 68 retorna a nuestro país y continúa trabajando ahora sí en el sector salud. Siguiente, por favor. Y aquí hay una pequeña línea de tiempo de las publicaciones de la autora, en las cuales ahorita voy a explicarlas, pero casi todas en realidad son respecto a poesía, porque ella era poeta. Sin embargo, vamos a encontrar también una publicación de un cuento, ¿no? Primero, en 1955, tenemos a su obra Entre dos orillas, que fue con la cual ella ganó el primer puesto en el premio de Juegos Florales de Poesía de la UNSA. Después, en 1958, encontramos su primera aparición en un cuaderno del Grupo Intelectual 1 de Mayo, que también se va a ir explicando más adelante. En 1964 ella publica su
La conquista del trigo, y luego, 2 años después, publica Miserablemente Humana, también un poemario, y en 1984, ella recibe una mención honrosa en el concurso de cuento de las 1000 palabras organizado por Caretas, con su cuento La otra habitación. Y bueno, después de bastantes años, en 2011, se publica justamente este libro del grupo editorial Arte Idea, que es Contra Señores del Mundo, Gobernadores de estas Tinieblas, que contiene su poesía reunida. Siguiente, por favor. Como hemos visto en la anterior diapositiva, con este poemario Rosa del Carpio se llevó el primer puesto. El siguiente. Ajá, gracias. Ella se lleva el primer puesto en los Juegos Florales, y los poemas de esta obra en realidad no tienen un carácter estrictamente social, a pesar de que fue redactado en sus años más activos de militancia universitaria. Y ello se debe a que la autora sospechaba que de presentar algo en ese tono no ganaría en realidad el premio, y ella anhelaba poseer ese premio, ese dinero, ¿no? Por este motivo ella redactó versos de corte menos social, pero a pesar de ello de gran composición. Siguiente, por favor. También, como mencioné anteriormente, la autora participó del primer Festival Nacional de Poesía Peruana, cuando ella se encontraba en Arequipa. Y tras lo sucedido, tras la lectura del panfleto y demás presentación, los poetas del Grupo Intelectual 1 de Mayo se enteraron del corte social de su poesía y le enviaron una carta de invitación para que integre su grupo. Ella aceptó. Pero aquí es importante explicar brevemente qué fue el Grupo Intelectual 1 de Mayo. Este fue fundado en julio de 1956 y reunió a diferentes artistas que declaraban defender los intereses de la clase trabajadora. En su acta de fundación señalaban que admitían entre sus filas a los proletarios amantes del arte y la cultura, que busquen expresar a través de la creación artística los intereses y la emoción estética de la clase obrera. Tuvo como fundadores a los poetas Víctor Masi y Leoncio Bueno, quienes invitaron posteriormente a otros poetas de extracción proletaria, pero también artistas que se adhieran plenamente a sus principios para luchar a favor del proletariado. Y aquí podemos ver en la parte izquierda que resalto 2 cuadernos publicados por el grupo en los cuales aparece la autora. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les comento que el año pasado yo me acerqué a la biblioteca de la Casa de la Literatura Peruana, donde se encuentran varias de las publicaciones del grupo, y allí encontré la aparición del nombre de Rosa del Carpio en el Cuaderno de Mayo. Este se publicó en 1958, el 1 de mayo, el Día del Proletariado Internacional, y destaca por poseer un saludo que elaboraron sus integrantes en ocasión de la fecha, y también por tener al final un poema que redactaron en conjunto, firman como grupo, ¿no? Que se titula Alegría por el primer Sputnik, en el que resaltan los avances de la Unión Soviética frente a otros países capitalistas. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver una fotografía de una de las primeras páginas en las cuales ellos colocan su nómina de socios, y ahí identificamos a Rosa del Carpio, que la colocan como de Arequipa, y esta es su primera aparición. Siguiente, por favor. En 1954, en el cuaderno Perú es tu hora, también aparece ya uno de los poemas de la autora, el cual es La conquista del trigo. Siguiente, por favor. Y este justamente sería el título de su libro, que fue publicado ese mismo año en la editorial Miranda de Arequipa. En realidad, los poemas que componen este libro corresponden a la redacción durante años anteriores, entre 1951 y el 61, durante su militancia política en la universidad. Por ello encontramos títulos como Amor de la pólvora, La palabra necesaria y Sembrador de ternura. Contiene 27 poemas y combina la lucha social con los sentimientos de la autora, ¿no? Y también otro dato es que este fue terminado, como menciono, de escribirse entre el 61, cuando ella se encontraba en Lima. A continuación, podemos ver 2 poemas de este libro.
que se caracterizan por combinar de manera notable la militancia, la acción con los sentimientos de la autora. Se percibe ternura, amor, efusividad y pena en diferentes versos. En La conquista del trigo, por ejemplo, encontramos amor hacia la emancipación, pero también amor hacia un compañero en específico. Y para el final de su poemario, en el poema 23 de 27, encontramos otro título que resalta la participación de las mujeres en el proceso de la lucha social. Este es Reserven una fila. Lo que es bastante importante, ya que, como menciono, este libro se publicó en el 64, en una década en la que la voz femenina no tenía tanto eco en la poesía social también, y por cuestiones culturales, rezagos ideológicos y momentos históricos del sistema, las mujeres tampoco eran protagonistas en las luchas sociales, ¿no? Pero allí encontramos la aparición de los versos de Rosa, quien por momentos combina una voz pasiva y a la espera de su compañero, pero también se declara capaz de incorporarse en la lucha en beneficio del pueblo. Y creo que aquí brevemente podría dar lectura, por ejemplo, del poema Resérvenme una fila, ¿no? Que dice: yo no he de morir esperando venir la vida. Resérvenme una fila, hermanos guerrilleros de la esperanza. Es por tu vida, madre mía, y por la de todas las madres, la alegría que no conociste te la he de traer conquistada, que no he de quedar tranquila viendo la muerte que avanza. Resérvenme una fila, hermanos guerrilleros de la esperanza. Siguiente, por favor. En esta misma línea, quiero detenerme en una publicación que realizó Viviana Gómez en la revista editorial Arte Idea, allá por el 2007, en el cual también aparece esta pequeña publicación de La conquista del trigo. Contiene todos sus poemas de la autora de ese libro. Y en esta revista, Viviana Gómez redacta una aproximación y análisis al libro de Rosa del Carpio que estamos abordando, ¿no? Y brinda datos bastante interesantes. Resalta que Del Carpio en sus versos presenta tanto una actitud de espera, como venía mencionando, reproduce el llamado mandato genérico: él a la guerra y ella a la casa. Pero versos después, en su poema da giros y se convierte en una mujer poeta revolucionaria, ¿no? Que se involucra directamente con las acciones. Esto, como bien menciona Viviana Gómez, es debido a que Rosa encarna la poesía del tiempo que le tocó asumir. En sus propias palabras, ella escribió desde su posibilidad estética, desde su posibilidad política y desde su ubicación de mujer en circunstancias históricas. Siguiente, por favor. Y bueno, 2 años después, en el 66, publica Miserablemente Humana, compuesto por poemas enumerados. Se diferencia del anterior por recoger vivencias de una etapa de vida de la autora en la que atravesó dificultades emocionales, momentos complicados en medio de mudanzas y búsqueda también de empleo tras terminar la universidad. Por ello se resalta la sensibilidad de sus versos, ¿no? Y bueno, manera de anécdota así personal, hay muy pocos ejemplares de este poemario, es decir, la primera edición. Yo quise acercarme a consultarlos y encontré uno disponible en una biblioteca, pero es todo un tema burocrático cómo poder acceder a él. Entonces tengo como tarea pendiente poder continuar buscándolo, ¿no? Para tenerlo en físico, ¿no? Siguiente, por favor. Después de este poemario, y como conté en un inicio, ella viaja a Europa, luego retorna a Lima y retoma su trabajo en el área de salud. Y es aquí donde Del Carpio ingresa en un silencio de publicaciones, ¿no? Desde el 66. Como hemos visto, ella se abocó a la poesía. Sin embargo, en el 84 su nombre vuelve a aparecer, pero esta vez ya no por poesía, sino por obtener una mención honrosa en el concurso de cuento de las 1000 palabras organizado por Caritas. En la diapositiva podemos observar la edición en la cual publica su nombre. Estos resultados salieron el 7 de enero del 85, y allí a la derecha también vemos su nombre entre la lista de las menciones honrosas, ¿no? Aquí nuevamente tengo otra tarea pendiente, que es revisar las publicaciones de Caritas del 85, todas en realidad, todo el año, con la esperanza de encontrar en alguna de sus ediciones la publicación completa del cuento, ¿no? Para poder comprender mejor qué estaba abordando la autora. Siguiente, por favor. Y bueno, retornando a su poesía, recién en 2011 su nombre vuelve a aparecer
en la publicación Contra Señores del Mundo, Gobernadores de estas Tinieblas, que es su poesía reunida del 55 hasta el 80, que contiene 3 poemarios inéditos: El instinto de las moscas, Velámenes y poemas. Sí, perdón. Y bueno, decía, los 3 poemarios inéditos son El instinto de las moscas, Velámenes y Poemas del Hospital. Estos fueron redactados mientras ella trabajó en el sector salud, abordando nuevas temáticas, pero no por ello sin incluir componentes sociales, claro. Sobre todo porque ella empezó a trabajar en un área en el cual conoció de primera mano el sufrimiento del pueblo en múltiples momentos. La falta de acceso a atención digna de salud y el dolor en general en las enfermedades, ¿no? Aquí, siguiente, por favor, podemos encontrar, por ejemplo, 2 poemas. Voy a dar lectura a uno de estos, que es Poemas del Hospital, el número 5, que dice: mis hijos todavía ríen, su oficio es aprender palabras y me petrifico cuando repiten la palabra crisis. Pero me toco para comprobar si aún estoy con vida cuando lo escucho a usted, señor presidente del Banco Central de Reserva del Perú, hoy, 28 de abril de 1980, decir que para poder salir de la crisis tendrán que morir 500 000 de niños en el país. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tras la mención de su vida y obra, por supuesto debemos plantearnos la pregunta necesaria, ¿no? ¿Qué tan relevante es la revisión de su obra en la actualidad? Ya que nos encontramos a 6 décadas de distancia de su producción más combativa, la más estelar. Y bueno, primero hay que resaltar que Rosa del Carpio no es considerada parte del llamado canon literario. Su figura no es muy conocida a pesar de su aparición en varias antologías. Su obra no es muy extensa tampoco. Sin embargo, posee un valor alto, sobre todo su publicación La conquista del trigo, la cual, como se ha mencionado, resalta por el compromiso político, la identificación de ideales populares en medio de contextos de represión. En suma, encontramos allí una clara representante de la poesía de clase, la que acompaña al proletariado y defiende sus ideales. Y bueno, su no reconocimiento en gran medida no ha significado un obstáculo para que sea referente no solo de autores de poesía social, sino también de militantes del pueblo en general. Y bueno, esto claro se conecta con el segundo punto que coloco aquí, que es que Del Carpio es una gran representante de las voces femeninas de la poesía social. Su nombre puede aparecer junto a otras poetas como María Cornejo, Rosina Valcárcel, Gladys Basagoya y Cecilia Bustamante. Y finalmente, el tercer punto que coloco es que revisar su obra debe significar también una invitación no solo a estudiarla, sino a replicarla, seguir sus pasos y comprender que es posible y necesario producir poesía de corte social, clasista, que no divorcia el sentimiento y la estética de la praxis de la defensa de una clase específica, ¿no? De la clase trabajadora, como lo hizo la autora. Y esta es una tarea que podemos y debemos emprender los y las artistas en general. Siguiente, por favor, y ya para ir concluyendo, aquí presento algunos libros en los que aparece la poesía de Rosa del Carpio, que se pueden consultar, y ahí también encuentran otros, varios autores que tienen este corte social, ¿no? Por ejemplo, vemos La poesía clasista, publicado por Julio Carmona, que también fue integrante del Grupo Intelectual 1 de Mayo, la antología de la poesía en Arequipa del siglo XX, redactado por Jorge Cornejo Polar. Tenemos poesía proletaria también de Perú, de Víctor Masi, poesía revolucionaria de Alfonso Molina, y bueno, Fiesta prohibida de Jesús Cabel, que también brinda datos bastante importantes respecto al Grupo Intelectual 1 de Mayo. Y para finalizar, siguiente, por favor, me gustaría dar lectura a una cita de una entrevista personal que le realizó un medio en 2008 a la autora, en el que se le consultaba muchos años después sobre su percepción de sus primeros libros, su militancia y lo que significa ser una escritora de poesía social, ¿no?
Rosa del Carpio nos dijo aquel año: si no estoy comprometida con los problemas de mi entorno, no estoy comprometida conmigo misma ni con la humanidad. En mi tiempo no había mujeres poetas que militaran en la izquierda universitaria. Sí, soy una escritora comprometida como antes, como hoy, como mañana, como siempre. Y bueno, de esta forma doy por finalizada mi ponencia, agradezco la atención y espero haya podido brindar cierta información para que se animen a realizar más respecto a la producción de la autora y en general de la poesía social.